Me llamo Rafael, y lo que les vengo a contar hoy es una parte de mi vida, la cual por mucho tiempo guardé, debido al temor de que la gente me llamara loco. Sin embargo, creo que ya es tiempo de contar lo sucedido aquel día de diciembre. En aquel entonces, yo tenía apenas 23 años, desde muy joven me había interesado todo lo relacionado con las cámaras, por lo que mi mayor sueño era ser fotógrafo. Incluso había comenzado un pequeño negocio, que se dedicaba a realizar fotografía y video, de eventos como bodas, bautizos o ese tipo de cosas. Era una buena forma de obtener ingresos extra, para continuar mis estudios, y además era algo que disfrutaba hacer. Eran principios de diciembre, cuando recibí la llamada de una pareja, la cual, por lo poco que comprendí en ese momento, su camarógrafo había renunciado, dejándolo sin camarógrafo a pocos días del evento, el cual era una boda. Por lo tanto, se encontraban desesperados por encontrar uno nuevo, y por eso me habían llamado a mí. Era un evento que parecía ser bastante grande, por lo que imaginé que podría conseguir un muy buen dinero, y ya que no tenía muchas ofertas en aquel mes, decidí aceptar el trabajo. Aunque me informaron que el evento se realizaría en 3 días, y eso era demasiado corto, como para poder organizarme bien, decidí hacer un máximo esfuerzo, para no quedarles mal a la pareja. El día llegó, obviamente convencí a un par de mis amigos para que me acompañaran, para así cubrir mejor lo que sería el evento. Todo parecía ir bastante bien, puesto que aunque no había conseguido suficientes personas para cubrirlo todo, la pareja parecía ser extremadamente comprensiva al respecto y parecían felices de al menos tener eso. Para la ceremonia religiosa, tuvimos que trasladarnos a una pequeña iglesia, la cual parecía ser una de las primeras iglesias construidas en aquel lugar, pues parecía realmente vieja, aunque bastante firme. Era pequeña y me extrañé un poco de que la pareja hubiera deseado realizar su boda en aquel lugar, puesto que no era nada extravagante. Aún así, aquello no era del todo extraño, por lo que no hice ningún comentario al respecto. La ceremonia comenzó a realizarse de manera perfectamente normal a la de cualquier ceremonia de bodas. Me encontraba grabando tanto a los novios como a los invitados. Todo parecía ir perfectamente, hasta que de pronto pude ver algo en la lente. Parecía ser una persona en específico, un joven de no más de 17 años, el cual no sabía de dónde había salido, pues no lo había visto levantarse de ninguna de las butacas. Este se encontraba caminando en medio del pasillo, vestía de una forma muy poco elegante para una boda, por lo que resaltaba entre todas las personas ahí, que vestían con sus elegantes trajes o vestidos de fiesta. Este chico vestía con unos shorts de mezclilla y una camiseta negra. Era tan delgado que sus huesos se le marcaban en la piel, era casi como si solo fuera piel y huesos. Tenía una gorra, la cual tapaba su rostro, ya que éste miraba hacia el suelo en todo momento. Caminaba de una forma bastante extraña. Era casi como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. Lo que más me impresionaba era que la gente no parecía siquiera notarlo, así que aparté la mirada de la cámara para verlo mejor. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, cuando al mirar hacia el pasillo en donde éste se encontraba, no había absolutamente nadie. El pasillo se encontraba libre y las personas seguían sentadas poniendo atención a la ceremonia. Miré de vuelta la imagen en mi cámara, y para mi horror, pude ver cómo el chico se encontraba ahí mismo, solo que solo lo podía ver a través de la lente. Miré a uno de mis amigos, el cual también estaba grabando hacia los novios, por lo que claramente debía enfocar al pasillo. Logré llamar su atención. Sin embargo, cuando lo hice, este parecía demasiado tranquilo. Era muy obvio para mí que no podía ver lo que yo estaba viendo a través de mi cámara. No sabía qué hacer. Después de todo, no podía gritar, ya que lo último que quería era arruinar el momento de la novia y el novio. Pensé en dejar de grabar, pero pensé en que tampoco podía hacer eso, puesto que aquello podría ser una prueba completamente válida de la existencia de fantasmas o entes paranormales. Volví a mirar la imagen en mi cámara, y este chico se había detenido a unos escasos metros de donde yo me encontraba.
Estaba tan cerca que podía ver más a detalle su ropa descuidada, la cual parecía deslavada y la camiseta tenía algunos agujeros. De pronto, el chico comenzó a levantar el rostro, haciendo que la gorra, la cual lo cubría, dejara al descubierto aquel horrible ser de pesadilla. Pude ver su rostro, el cual era desagradable, tenía unos ojos aterradores, eran solo como 2 puntos en la cara, pues eran completamente negros, estos brillaban con el reflejo de la luz del sol en la iglesia. Este ser demoníaco carecía de nariz, tampoco parecía tener los orificios para respirar, puesto que no tengo ni idea de cómo podía hacerlo. Pero sin duda, lo más horrible era la boca, la cual era enorme, pues podría decirse que llegaba de oreja a oreja, era como esas clásicas caras felices que la gente suele pintar, solo que plasmado en la vida real. Aquello era bastante tétrico. El impacto por ver aquel horrible rostro hizo que retrocediera un par de pasos, pero no dejé de grabar. En el momento en que hice eso, aquel chico giró directamente hacia mi cámara, como si se diera cuenta de que alguien lo había visto, movió la cabeza hacia un lado, como lo hacen los perros cuando están confundidos. Y al darse cuenta de que yo lo había visto en verdad, abrió los labios dejando salir un grito espantoso, el cual nuevamente no fue escuchado por nadie más en la iglesia, más que yo. Aquel grito sonaba como un chillido de una rata o algo así. Solté la cámara del miedo, provocando que todos voltearan a verme. No pude explicar a nadie lo que hice, pues sabía que me llamarían loco, así que únicamente levanté mi cámara, y fingiendo que ésta se había dañado por el golpe, la apagué. Mis amigos pudieron hacerse cargo por el resto del evento, ya que yo me negué a volver a grabar cualquier cosa con mi cámara durante ese día. Me encontraba muy asustado, tanto que mis amigos, al verme en aquel estado, dijeron que lo mejor sería que me fuera a mi casa a descansar y que ellos se harían cargo. Les tomé la palabra, pues realmente no deseaba, bajo ninguna circunstancia, permanecer ahí. Pasaron 2 días después de aquel incidente, me había rehusado, bajo cualquier circunstancia, siquiera a ver cualquier cosa que tuviera que ver con videos o volver a grabar algo, ni siquiera lo hacía con mi teléfono. Una parte de mí temía que al hacerlo, volviera a ver aquel ser, el cual estoy convencido no se trataba de algo humano. Aquí yo había extrañado demasiado a todos a mi alrededor, pues era ya incluso catalogado como el camarógrafo oficial de mi familia, y en cada evento o cumpleaños siempre estaba yo con mi cámara, tomando fotos del momento. Fue entonces, después de tantos cuestionamientos por parte de mi familia, que decidí contarles lo que había visto. No puedo negar que su primera respuesta fue el no creerme, pues era una historia bastante inverosímil. Sin embargo, yo aseguré tener pruebas, la cual era el último video que había grabado aquel día con mi cámara. Algunos primos, al igual que tíos y mis propios padres, exigieron ver aquel video en donde yo aseguraba haber captado aquella entidad, así que tomé mi cámara y me dispuse a reproducir el video, para revivir de nuevo aquel momento tan traumático para mí. Sin embargo, al hacerlo, el chico jamás apareció. Pensé que podría estar mal, ya que yo estaba seguro de lo que había visto. Debía haber visto el mismo video unas 1000 veces, esperando a que aquel chico apareciera, pero este no lo hizo. Aquello hizo que mi familia no solamente no me creyera, sino que también, debido a mi insistencia en la veracidad de mis palabras, les hice creer que me estaba volviendo loco o que de lo contrario intentaba burlarme de ellos, razón por la cual incluso se molestaron conmigo. Pasaron casi 2 semanas, Navidad estaba bastante próxima y para que mis familiares dejaran de estar molestos conmigo o de burlarse al respecto, decidí que grabaría de vuelta la cena navideña, en donde todos nos reuniríamos aquel año. Más que nada, lo hice porque quería demostrarles que ya lo había superado. Después de todo, y de no encontrar nada en el video, me quise convencer a mí mismo de que tal vez me encontraba muy cansado y todo había sido producto de una mente agotada, la cual había intentado hacer todo para quedar bien en aquella boda. La cena de Navidad llegó. Durante casi toda la noche, me la pasé tomando fotografías y videos de mi familia y yo. La noche había sido tan amena que incluso había olvidado por completo
aquel incidente con la entidad que había visto en la iglesia, uno de mis tíos, el cual era el dueño de la casa en donde nos encontrábamos. Me pidió tomar una fotografía con mis abuelos. Mientras ellos se alistaban para la fotografía, yo apunté hacia ellos con la cámara, pero al hacerlo, vi con horror que detrás de ellos se encontraba de pie aquel chico nuevamente. Su gorra cubría su rostro, ya que miraba al suelo. Aquello me llenó completamente de terror, ya que se encontraba solo a unos centímetros de mi abuela. De repente, me encontré incapaz de moverme o decir algo. Me quedé como si fuera una estatua, mirando fijamente mi cámara, observando únicamente lo que aquel ser hacía. Por unos segundos, parecía tan inmóvil como yo. De pronto volvió a levantar la mirada, mostrándome de nuevo su rostro. Era exactamente igual a como lo recordaba, y entonces comenzó a correr directamente hacia mí, gritando y chillando de la misma manera. Cuando estaba a punto de abalanzarse contra mí, solté la cámara y grité. Todos mis familiares me miraron muy extrañados, y aseguré haberlo visto de nuevo. Miraron la cámara, pero no pudieron ver nada, y desde aquel día no he vuelto a tocar una cámara, ni siquiera la de mi teléfono. Sé que aquella entidad está a la espera de que me descuide para volver a manifestarse. Realmente agradezco que solo pueda hacerlo a través de una lente. Tuve que alejarme de mis sueños de ser fotógrafo, pero al menos sé que gracias a eso, aún estoy con vida. Conocí a Diana en una ciudad que prefiero no mencionar. A pesar de su profesión como trabajadora en la calle, era respetada porque era muy solicitada por ciertas personalidades, de esas que hacen lo que quieren aunque no son la autoridad. Esas personalidades no solicitan los servicios de cualquier trabajadora, tienen dinero de sobra para pagar la mejor calidad. Entonces, como podrán imaginarse, Diana era una joya a la vista. Afortunadamente yo tenía un puesto más o menos en una buena empresa, además tenía un negocio mediano, por lo tanto yo tenía suficiente solvencia económica para poder pagar los servicios de Diana. Así que me volví un cliente frecuente y cada viernes, alrededor de las 10 de la noche, pasaba por ella en la misma esquina, la llevaba a mi casa. Hacíamos lo nuestro y luego la dejaba en el mismo lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada. Teníamos una relación bastante rara, nos veíamos todos los viernes. Yo no la consideraba una amiga, pero ella no me consideraba un cliente, entonces era medio rara nuestra relación. Todo cambió un jueves cuando me tocó salir temprano del trabajo. Como lo que iba de la semana había sido demasiado estresante, quise ir allá con las chicas a desestresarme. Diana no estaba porque andaba con uno de los influyentes, entonces pues yo agarré a otra muchacha. Ya que regresé a dejar a la muchacha, ahí ya estaba Diana. En cuanto vio que una de sus compañeras se bajó de mi auto, me lanzó una mirada amenazante. Aunque me sorprendió su reacción, no pude evitar reír ante la situación. Parecía que ella se había molestado porque yo me había llevado a la otra muchacha. Supuse que lo que le molestó fue que pensó que no regresaría el viernes por ella, y por ese lado lo entendía. Como para ese momento yo ya tenía 9 meses yendo todos los viernes, pues supuse que lo que a ella le molestaba era que ella ya tenía contemplado el dinero que yo le pagaba los viernes. Entonces, para no quedar mal, fui a darle la vuelta al día siguiente. Cuando me estacioné frente a ella y subió al auto, antes de que yo arrancara me preguntó con cierta soberbia por qué el día anterior había pagado por otra muchacha. Su reclamo la verdad me pareció fuera de lugar y tuve que explicarle que yo no necesitaba darle explicaciones sobre con quién me gastaba mi dinero. Ella, bastante molesta, me dijo que todas las chicas sabían que yo era su cliente y que nadie más podía subirse conmigo. No me gustó nada eso, así que ya molesto, le recalqué que el que pone dinero es el que manda. La discusión se intensificó y Diana, visiblemente molesta, bajó del coche sin decir una palabra, pero cerró la puerta con furia. Así que ese día me fui sin nada. El siguiente viernes fui a la misma hora de siempre, imaginando que ella se haría la ofendida y no estaría disponible para mí, así que iba con la mentalidad de agarrar a otra muchacha. Para mi sorpresa,
ella ya me estaba esperando y subió al coche como si la discusión de la semana anterior no hubiera ocurrido. En esa ocasión ella llevaba en su bolsa una botella de un licor, yo no sé de marcas ni nada de eso, así que no sabría decirles de qué era la botella, el punto es que llevaba la botella. Lo que me dijo ella fue que la botella era como una manera de disculparse por el altercado. Sin embargo, a pesar de que no soy catador ni sé de bebidas, con el primer trago me di cuenta de que aquello no tenía un sabor normal. Después de algunos masajes y ya con la botella vacía, perdí el conocimiento, desperté cuando Diana salía del baño tras una ducha, intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Ella me besó en la mejilla y se fue en un taxi, dejándome con una resaca intensa. Me puse muy mal, tanto que tuve que ir al hospital, fui a una clínica privada, San Gerardo, ahí me revisaron y lo único que me encontraron fue un mínimo de alcohol en mi sangre, cosa rara porque tomando en cuenta la botella que me tomé, debería haber traído más grado de alcohol. Desde ahí me empezó a surgir la idea de que la botella que me dio Diana no solamente traía alcohol. El domingo fui en busca de ella para pedirle una explicación, pero no la encontré en ningún lugar. Las otras chicas me dijeron que andaba con uno de aquellos y que no iba a regresar hasta el día siguiente. Como ya andaba ahí, pues de una vez me llevaba a una, pero cuando una de las chicas se acercó ofreciéndome sus servicios, llegó otra para jalarla del brazo antes de que yo la subiera al carro. Intrigado, bajé la ventanilla, toqué la bocina y la llamé, pero ya ni siquiera volteó a verme. Entonces me bajé y fui con una chica para intentar llevármela, pero ella me explicó que Diana les había advertido que no hablaran conmigo, ya que de lo contrario tendrían serios problemas y pues me tuve que regresar a casa solo. Al llegar a casa, noté una sensación extraña de calor en medio del frío de la noche, me sentí agitado y busqué relajarme con un poco de whisky. Al despertar el lunes, experimenté una incomodidad persistente, algo común en los hombres, pero en mi caso, difícil de controlar. Intenté mitigarla con hielo, pero no fue fácil, pasé el día tratando de apartar de mi mente lo que sucedía, pero por alguna razón tenía cierta necesidad de ir a buscar a Diana. Al llegar la noche salí en mi automóvil y afortunadamente encontré a Diana en su esquina y, a pesar de que todavía quería pedirle explicaciones por lo de la botella, opté por no hacer nada al respecto. Al subir al coche ella percibió mi ansiedad y preguntó si la había extrañado. No le respondí nada, solo conduje a una calle tranquila para estacionarme y después de un momento Diana me hizo sentir más tranquilo, luego ya menos ansioso conduje a casa. Pasó la noche ahí y se fue por la mañana. Al día siguiente la sensación de incomodidad regresó, no podía sacarme a Diana de la cabeza, eso me estaba volviendo loco, porque estaba en la oficina y no podía concentrarme para hacer mi trabajo. Al momento en que llegó mi hora de comida salí de la oficina y conduje hasta allá para buscarla, pero Diana no estaba. Me acerqué a una de las chicas que estaba ahí, pero me rechazó. Intenté con otra chica, pero obtuve la misma respuesta. Mis nervios y la urgencia de saciar mis necesidades me hicieron sudar. Desesperado intenté con otra chica, le ofrecí pagarle el triple. Intentó negarse por aquello de la advertencia de Diana, pero como era el triple terminó aceptando, solo que me aclaró que no podían verla subirse al auto. Entonces me dijo que me fuera a tal lugar que estaba a unas cuadras y que ella llegaría ahí. Obviamente no puedo dar detalles de lo que pasó después, pero sí debo decir que las cosas salieron terriblemente mal, no por la chica, sino porque a la hora de la hora, yo tuve un sangrado que no solamente resultó incómodo, sino que asustó tanto a la chica que salió corriendo despavorida. Esa noche en casa la pasé terrible entre vómitos y dolores por todo el cuerpo. Estaba tan mal que ni siquiera pude ir a la clínica, así que simplemente me acosté, esperando que me sintiera un poco menos mal y poder ir a revisión. Al despertar en la mañana, estaba en mejor condición, aunque las sábanas estaban empapadas en sudor. Llamé a la empresa para informar que no iría a trabajar, porque necesitaba ir al hospital. Fui al San Gerardo y al igual que la vez anterior, no me encontraron que tuviera nada mal.
Y aquí en este punto ya estaba algo raro, porque por una parte yo ya estaba sospechando que Diana me había hecho un trabajo de brujería o algo por el estilo, pero por otro lado no podía dejar de pensar en ella. Esa noche, decidí no ir a buscarla y me sumergí en el alcohol, tratando desesperadamente de sacar a esa mujer de mi mente. Sin embargo, tenía una necesidad enfermiza y sin sentido. Fui a lavarme la cara y al observarme en el espejo, la depresión se apoderó de mí al ver lo devastado de mi aspecto. Mis pómulos estaban más marcados de lo normal y mi palidez era evidente, como si un tren me hubiera pasado por encima. Pasé varios días sin apetito, incapaz de ingerir alimentos, solo tomaba alcohol. Una noche ya no pude aguantarme más y fui a buscarla. En cuanto llegué, las otras chicas reconocieron mi auto y se alejaron. Diana no estaba, pero me quedé a esperarla. Como a las 3 de la mañana llegó una caravana y de una de las camionetas bajó Diana. En cuanto vio mi auto caminó hacia mí con un gesto raro. Ya que llegó a la ventana, me preguntó que cómo me había ido con la jovencita de la última vez. Yo no supe qué decirle, así que me quedé callado mirándola. Entonces ella dio la vuelta y subió por el lado del copiloto. En cuanto se sentó, una fragancia a hierbas inundó el carro como por arte de magia. Al día siguiente que desperté, me di cuenta de que Diana me tenía completamente bajo su control, pero yo no podía hacer nada al respecto. Ella se convirtió en mi medicina. Cuando tenía su compañía me sentía bien, pero su ausencia me generaba dolores, náuseas y todo tipo de malestares. A pesar de que Diana cada mes me cobraba un poco más, no me importaba. Toqué fondo cuando a un amigo le tuve que pedir dinero prestado para pasar una noche con ella. Nunca en mi vida había pedido dinero prestado a nadie, ni siquiera 10 pesos, así que eso fue como un balde de agua fría que me hizo entrar en razón y decidí darle un alto a todo. No podía permitir que mi bienestar dependiera exclusivamente de estar con una mujer, menos si se trataba de una mujer de la calle. Era preciosa, pero era de la calle, las cosas como son. Como dije un par de minutos antes, yo ya tenía la sospecha de que me estaba haciendo alguna especie de brujería, así que fui a visitar a un santero que tenía su local en las orillas de la ciudad. Yo lo conocía porque una de las secretarias de la oficina tenía un novio que era hermano de ese santero. Al llegar a su casa le conté lo que había sucedido, no todo porque por mi estado físico y emocional me hacía olvidar algunos detalles. Cuando terminó de escucharme, el santero encendió una vela blanca y me pidió que colocara mis manos a los lados de la vela. Deslizó su dedo índice por mis manos mientras compartía información precisa sobre mí y sobre Diana. Comentaba cosas que no le había dicho y que no podría deducir fácilmente. «Te está devorando», dijo el santero, y la llama de la vela comenzó a temblar, liberando chispas de manera extraña. «Hay una prenda tuya enterrada en un cementerio. Además, esta chica dejó algo de su pertenencia en tu casa». Eso me lo dijo el santero mirándome fijamente a la cara con una expresión bastante seria. Asustado, le pregunté si podría ayudarme. El santero me explicó que realizaría un ritual para pedir protección y luego iríamos a mi casa a buscar esa prenda, para devolverle a Diana todo lo que me había hecho. Me llevó a un cuarto que estaba tapizado de decoraciones raras y que el piso estaba todo lleno de veladoras. Solamente había un pequeño espacio para caminar hasta el centro de la habitación, en donde estaba una silla. El santero me pidió que me quedara en esa silla la mayor cantidad de tiempo que pudiera. Lo dijo como si a mí me fuera a costar trabajo permanecer sentado, lo cual era raro. Pero en cuanto me senté entendí por qué me lo dijo. Ya estando en la silla empecé a sentir un calor bastante fuerte que iba subiendo poco a poco desde las plantas de los pies. Pues aguanté una hora. Cuando ese calor tan sofocante llegó al estómago, fue cuando ya no pude soportarlo, así que me levanté y salí del cuarto. Le pedí agua al santero, pero me dijo que primero pasara al baño. Supuse que quería que me enjuagara la cara porque estaba sudando, así que le hice caso. Pero en cuanto entré al baño sentí unas ganas incontrolables de vomitar y muy apenas me dio tiempo de apuntar al lugar correcto para no manchar el suelo. Lo que vomité era un líquido verdoso, que tenía aquel olor a hierbas que inundó mi auto aquella vez que Diana se subió, luego de la discusión que tuvimos.
El santero me dijo que esa era una muy buena señal, que lo que había arrojado era parte del trabajo que Diana me había hecho. Ya que me sentí un poco mejor, entonces ya fuimos a mi casa para buscar la prenda. No es que mi casa fuera demasiado grande, pero tampoco era pequeña, así que había demasiados lugares para buscar. En eso el santero sacó un objeto raro, hecho como de una piedra negra, no sé si era carbón o algo, pues nunca había visto un objeto similar. El santero dijo que con ese objeto podría encontrar el lugar donde estaba escondida la prenda. Supongo que aquello era una especie de radar. No tardó ni 3 minutos en encontrar la prenda, no diré qué era, lo único importante es que la prenda estaba como enrollada y dentro tenía unas hierbas, que tenían el mismo olor del vómito que había sacado en la casa del santero. Agarró la prenda y la llevó al patio. De su mochila sacó un líquido transparente que no tenía un olor agradable y lo vació sobre la prenda. Luego sacó unas cáscaras de limón y unos jalapeños y los aventó sobre la prenda. El santero continuó con el ritual, recitando palabras que no entendía y haciendo movimientos con las manos sobre la prenda impregnada de hierbas y líquidos. La combinación de cáscaras de limón y jalapeños creaba un aroma fuerte y picante en el aire. El santero, concentrado en su tarea, parecía conectarse con fuerzas más allá de mi comprensión. Después de unos momentos que se sintieron como una eternidad, el santero concluyó el ritual. Miró fijamente la prenda ahora impregnada con los elementos del ritual y asintió como si estuviera satisfecho con su trabajo. Me indicó que debería enterrar la prenda en un lugar sagrado, alejado de mi hogar. Además, me advirtió que debía mantenerme vigilante, ya que Diana podría intentar recuperar lo que le pertenecía. Con la prenda envuelta en un pañuelo negro, salimos hacia un cementerio cercano. El santero eligió un rincón apartado y me indicó el lugar donde debía enterrarla. Al enterrar la prenda, el santero pronunció unas últimas palabras y marcó el lugar con un símbolo hecho de polvo blanco. Así, regresé a mi vida cotidiana, pero sabía que la presencia de Diana aún se cernía sobre mí. Días después del ritual, las noches se volvieron inquietantes, extraños susurros resonaban en mi mente mientras intentaba conciliar el sueño, la sensación de ser observado se intensificaba, como si Diana no estuviera dispuesta a liberarme fácilmente. En mi desesperación, regresé al santero en busca de respuestas, su rostro serio revelaba la gravedad de la situación. Para protegerme, el santero propuso otro ritual más poderoso. Esta vez, involucraba elementos más oscuros y antiguos. El miedo se apoderó de mí, pero la necesidad de liberarme de la influencia de Diana era más fuerte. El ritual se llevó a cabo en una noche oscura, con la luna como testigo silencioso de la batalla entre lo terrenal y lo sobrenatural. Velas negras iluminaban la habitación, creando sombras danzantes que reflejaban la lucha en curso. El santero recitó palabras ancestrales mientras realizaba gestos ceremoniales. El ambiente se cargó de energía y una sensación de tensión llenó la habitación. De repente, un viento helado barrió la estancia, apagando las velas y sumiéndonos en la oscuridad. Todo había terminado. Con el tiempo, las noches inquietantes fueron desapareciendo y la sensación de ser observado se desvaneció y la tranquilidad volvió a mi vida. Mi nombre es Felipe, y lo que les contaré a continuación es un acontecimiento el cual aún hoy en día me provoca pesadillas. Cuando todo esto comenzó, yo era un niño de apenas 8 años, vivía en una casa donde la presencia de mis padres era escasa debido a sus trabajos como médicos. En ocasiones, cuando no podían conseguir a una niñera, mi hermano mayor, quien entonces tenía 14 años, tomaba el papel de cuidador. Él era un chico extrovertido y popular, y en una de esas noches en la que éste quedó a cargo, decidió aprovechar la ausencia de nuestros padres para organizar una fiesta en casa. Recuerdo estar completamente ajeno a sus planes, pensaba que sería una noche como cualquier otra. Sin embargo, en cuanto los primeros invitados comenzaron a llegar, mi hermano me pidió quedarme arriba por el resto de la noche. Me negué al principio pues no tenía nada que hacer arriba, pero mi hermano me persuadió diciendo:
que si me quedaba arriba podía ver la televisión en su cuarto. Me encontré emocionado por tener la oportunidad de ver la televisión en su habitación. Aquel era un lugar al que rara vez se me permitía entrar, y como si aquello no fuera suficiente, me dijo que podría tomar todo el refresco que quisiera, al igual que comer dulces hasta reventar. Aquella oferta fue suficiente para emocionarme. Pasé la mayor parte de la noche encerrado en su habitación, mirando todo tipo de programas, los cuales muchas veces mis padres me tenían prohibido ver. Mientras tanto en la sala, el ruido de la fiesta comenzaba a aumentar, risas, música y conversaciones animadas llenaban mi hogar. Me sentía excluido de todo eso, y a pesar de los canales interminables, la monotonía de la televisión finalmente terminó por aburrirme y decidí bajar para unirme a la fiesta. Cuando llegué a la sala, me encontré con un ambiente tenso. Uno de los amigos de mi hermano estaba jugando con una tabla Ouija, y los demás se encontraban alrededor, mirando el espectáculo, y a pesar de mi temor, me acerqué para ver qué estaba sucediendo. Las manos del chico se movían sobre la tabla mientras formulaba preguntas al supuesto espíritu. En un momento, el chico sugirió que alguien más lo intentara, y quien lo hizo fue mi hermano. Nuevamente cuestionó con quién hablaba, y la tabla marcó letra por letra el sombrerero. Cuando mi hermano dijo aquello en voz alta, las risas no se hicieron esperar, pues lo comparaban con el personaje de las películas animadas. El ambiente se volvió aún más inquietante cuando la tormenta leve, que había estado intermitentemente toda la noche, se hizo más intensa, con truenos y relámpagos retumbando en el cielo. Aquello me puso los pelos de punta. Sin embargo, el resto de los chicos parecían disfrutar más de esta forma el juego, sugiriendo preguntas y riendo entre ellos. Entonces, uno de los truenos provocó un apagón en todo el vecindario, sumiéndonos en una oscuridad total. En medio de la oscuridad, un rayo iluminó la sala por un breve instante, y vi algo que me heló la sangre. En la puerta de la cocina, una figura oscura se dejaba ver a contraluz, con un sombrero de copa sobre su cabeza. Aquella visión hizo que mi corazón se acelerara. Un grito escapó de mis labios, y en ese momento, la luz regresó, revelando que la figura había desaparecido. Mi hermano finalmente se dio cuenta de mi presencia. Señalé hacia donde había visto la sombra, pero ya era demasiado tarde, ya que no se encontraba nada ahí. Los amigos de mi hermano comenzaron a reírse de mí, haciendo incluso bromas sobre que por la noche el sombrerero aparecería para jalarme los pies. Aunque mi hermano le siguió un poco el juego, al verme genuinamente asustado decidió dar por terminada la fiesta. Todos se marcharon, dejándome solo con mis pensamientos y temores crecientes. Mi hermano me aseguró que nada de lo que había pasado era real, además de que me prometió que él mismo había movido el puntero. Sus palabras me tranquilizaron, aunque no demasiado. Luego de eso nos esforzamos por limpiar la casa meticulosamente, eliminando cualquier rastro de la fiesta para evitar despertar sospechas entre nuestros padres. Sin embargo, mientras ayudaba a mi hermano a recoger los restos de la fiesta, mi mente no podía dejar de vagar hacia aquel encuentro aterrador en la oscuridad de la cocina. Cada vez que cerraba los ojos, la figura del sombrerero se hacía presente en mi mente. Su presencia llenaba mis pensamientos con un temor paralizante. Traté de convencerme de que solo había sido producto de mi imaginación, pero algo en lo más profundo de mí sabía que había sido real. Mientras nos encargábamos de limpiar la sala, mi hermano me pidió que fuera a buscar una bolsa de basura que se encontraba en la cocina. Intenté encender la luz, pero debido al apagón el foco se había fundido. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me adentré en la oscuridad de la cocina, luchando por mantener la compostura. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar el umbral de la cocina, dejándola envuelta en una semi-oscuridad inquietante. Mis pasos resonaban en el suelo. Mientras me acercaba al lugar donde se suponía que estaban las bolsas de basura, mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba a tientas entre los objetos dispersos. De repente, un trueno estalló en el cielo, seguido por un relámpago que dejó la casa sumida en la oscuridad una vez más. Traté de mantener la calma, recordando a mí mismo que no había nada que temer, pero entonces, escuché algo.
pasos suaves que se acercaban a la cocina para finalmente entrar en esta y detenerse justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza que nunca. Traté de convencerme de que era solo mi hermano, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Tratando de mantener mi voz firme, le cuestioné si podía iluminarme para ver mejor, pero solo hubo silencio como respuesta. Continué revolviendo las cosas en busca de la bolsa de basura. Mi nerviosismo aumentaba con cada segundo que pasaba en la oscuridad. Pregunté de nuevo, pero esta vez, una voz me respondió desde la sala. Era la voz de mi hermano, preguntando si ya había encontrado lo que buscaba. El miedo se apoderó de mí en ese momento, dejándome paralizado en el lugar. Si mi hermano estaba en la sala, entonces, ¿quién estaba en la cocina conmigo? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me giraba lentamente para enfrentar a la oscuridad detrás de mí. Y ahí estaba él, el sombrerero, con su figura oscura y su sombrero de copa. La luz intermitente del relámpago iluminó brevemente su presencia, revelando un brillo inhumano en sus ojos vacíos. Un grito de terror se escapó de mis labios mientras retrocedía, pero cuando mi hermano corrió hacia la cocina, la figura desapareció una vez más en la oscuridad. Mis lágrimas fluían libremente, mientras intentaba explicar lo que había visto, pero mi hermano solo me miraba con incredulidad. Me aseguró que solo estaba nervioso por lo sucedido, pero que lo olvidaría en unos días. No estaba seguro de que aquello fuera cierto. Después de todo lo que acababa de experimentar, se había sentido bastante real. Sin embargo, no quise hacer un escándalo de aquello, así que solo le di la razón. Aquella noche, me costó horas conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logré, me vi arrastrado a un mundo de pesadillas. En mi sueño, me encontraba parado en la cocina, con la oscuridad envolviéndome y una sensación de malestar que me oprimía el pecho. De espaldas a mí, vi al sombrerero, con una daga de carnicero en la mano, cortando algo con movimientos precisos y metódicos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la escena con horror, sintiendo la urgencia de huir de ahí lo más rápido posible. Traté de dar la vuelta y correr en dirección contraria, pero algo no me permitió moverme. Avancé lentamente hacia el sombrerero. Cada paso era más pesado que el anterior, hasta que finalmente pude ver lo que estaba cortando. Era un conejo. Su cuerpo se encontraba desgarrado y mutilado, con la piel arrancada y los huesos expuestos. El sombrerero notó mi presencia y se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro distorsionado y una sonrisa diabólica en sus labios. Comenzó a reírse de manera maníaca. Su risa resonaba en mi cabeza. Intenté gritar pero no podía hacerlo. Intenté despertarme, pero estaba atrapado en ese sueño horrendo, con el sombrerero acercándose cada vez más. Finalmente, desperté sudando y temblando, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor desbocado. Miré a mi alrededor, sintiendo que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación, pero no había nadie más ahí, o al menos nadie que pudiera ver. Me quedé despierto el resto de la noche, temeroso de cerrar los ojos y volver a caer en las garras de aquel sueño. Los días pasaron, cada uno marcado por una tensión constante. Era una sensación de estar vigilado por la sombra del sombrerero. A veces, podía pasar días enteros sin sentir su presencia, lo que me permitía relajarme un poco y sentirme casi normal de nuevo, pero algo en mí sabía que aquella entidad siempre estaba presente en los rincones más oscuros de mi hogar, acechando los rincones, casi como si esperara el momento preciso para volver a aparecer. No sabía a quién recurrir. No podía contarle a mis padres sobre la fiesta de mi hermano, la ouija y el sombrerero, ya que eso implicaría delatar a mi hermano, sin mencionar que seguramente pensarían que eran solo fantasías de un niño asustado. Y mi hermano, aunque intentaba ser comprensivo, simplemente no entendía la magnitud de mis temores. Hubo días en los que casi olvidé la existencia del sombrerero, días en los que me sentía lo suficientemente valiente como para moverme libremente por mi propia casa sin sentirme acechado. Una semana completa había pasado sin un solo avistamiento de esa entidad terrorífica, y comencé a permitirme la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo había sido producto de mi imaginación.
pero la calma me duró muy poco tiempo. Un día, mi padre decidió tomarse un día libre y pasar tiempo de calidad conmigo. Como un gesto especial, propuso jugar al escondite, mi juego favorito en ese entonces. Así que no pude resistir la oportunidad y acepté con entusiasmo, emocionado por poder jugar con mi padre. El juego comenzó, y mi padre no tardó mucho en encontrarme. Luego, fue mi turno de buscarlo. Exploré cada rincón de la casa, cada habitación y cada armario, pero no pude encontrarlo en ninguna parte, hasta que entré en el cuarto de visitas. Ahí junto a la cama, yacía una figura cubierta con una sábana. Mi corazón casi dio un vuelco de emoción, al pensar que había encontrado a mi padre, y con una sonrisa en el rostro, me acerqué y jalé la sábana, esperando ver el rostro familiar de mi padre. Pero lo que vi fue algo completamente diferente. Bajo la sábana, no estaba mi padre, y en su lugar, se encontraba el sombrerero, vestido con un traje rojo, desgastado y un poco maltratado. Giró su cabeza de manera espeluznante para mirarme con sus ojos negros y brillantes. El sonido de sus huesos rompiéndose mientras giraba su cabeza resonó en mis oídos. Su rostro era una máscara de horror, pálido y desfigurado, con una sonrisa inhumana que revelaba dientes afilados. Su cabeza estaba vuelta hacia atrás y un grito de terror se escapó de mis labios mientras retrocedía, tropezando y cayendo al suelo. La cabeza del sombrerero giró hacia enfrente de nuevo, su cuello crujía con el movimiento, llenando el aire con un sonido espeluznante. Su risa resonaba en mis oídos, igual que en mis sueños. Mis gritos atrajeron a mi padre, quien acudió corriendo a mi auxilio, pero cuando llegó, la figura del sombrerero se había desvanecido en el aire, dejándome temblando y sudando en el suelo. Mi padre intentó comprender el origen de mi miedo, sin embargo, no fui capaz de contarle lo que había visto, y es que no sabía ni por dónde comenzar. Por lo que nuevamente guardé silencio. Otra experiencia macabra con el sombrerero ocurrió una noche oscura y tormentosa, cuando me encontraba solo en casa, mientras mis padres estaban fuera por un compromiso laboral. Mi hermano, a pesar de mis súplicas, había salido con sus amigos a ver una película, dejándome solo. Decidí pasar la noche en mi habitación, tratando de distraerme con un libro, para alejar mis pensamientos de la presencia inquietante del sombrerero. Sin embargo, la tormenta rugía con furia y cada trueno resonaba en mi pecho con una sensación de inquietud. Mientras luchaba por mantener la concentración en mi lectura, una sensación de frío inexplicable comenzó a inundar la habitación. La temperatura parecía descender rápidamente con cada segundo que pasaba, razón por la cual decidí envolverme en mi manta en un intento de conservar algo de calor mientras intentaba leer. Sentí que alguien me observaba desde un rincón de mi habitación. Levanté la mirada y fue entonces cuando lo vi. En la esquina de mi habitación, apenas visible entre las sombras, se encontraba la figura oscura del sombrerero. Su presencia parecía llenar la habitación con una atmósfera opresiva, haciendo que el aire se volviera más denso a mi alrededor. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo observaba. Su figura era inmóvil como un espectro en la oscuridad, su sombrero de copa se erguía sobre su cabeza, y sus ojos vacíos parecían perforar mi alma con su mirada penetrante. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, mientras el sombrerero avanzaba lentamente hacia mí. Aún no tengo idea de dónde saqué la valentía para ponerme de pie, sin darle la espalda a aquella entidad. Recuerdo intentar retroceder, pero me encontré atrapado contra la pared, sin escapatoria frente a la figura aterradora que se acercaba cada vez más. Su risa resonaba en mis oídos, y me llenaba de un miedo paralizante. Para mi fortuna, mi hermano regresó justo en aquel momento, provocando que aquella entidad se desvaneciera de vuelta en la oscuridad, dejándome nuevamente solo. Aquella noche, recuerdo tener que ir a dormir con mi hermano, pues me negaba a volver a estar solo en mi habitación. El deterioro de mi estado emocional y físico no pasó desapercibido para mis padres. Cada día me veían más pálido, más ojeroso, más afectado por el tormento que el sombrerero había traído a mi vida. Preocupados por mi bienestar, decidieron llevarme a un psicólogo en un intento desesperado por encontrar una explicación racional a mis experiencias.
El psicólogo escuchó atentamente lo que tenía que decir, pero en lugar de ofrecer comprensión y ayuda, simplemente desestimó mis temores como fantasías de una mente imaginativa. Dijo a mis padres que probablemente había sacado todas esas ideas de alguna película de terror que había visto, y que solo estaba intentando llamar la atención con mis supuestas experiencias sobrenaturales. Un día, me encontraba vistiéndome rápido para ir a la escuela. Era tarde como de costumbre, por lo que mientras caminaba a las escaleras para bajar, pude sentir como unas frías y huesudas manos me tomaban por los hombros. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como mis pies perdían el equilibrio debido a que aquellas manos me lanzaban hacia adelante. Grité con horror mientras caía, y el dolor de mi brazo al romperse resonó en mis oídos y recorrió cada parte de mi ser. Cuando finalmente llegué al suelo, me retorcí de dolor, con mi brazo inmovilizado a mi lado, y cuando levanté la mirada, ahí estaba él, el sombrerero, observándome desde lo alto de las escaleras con una sonrisa retorcida en su rostro pálido y desfigurado. Mis padres corrieron hacia mí, horrorizados por lo que me había sucedido. Me llevaron de urgencia al hospital, donde mi brazo roto fue atendido, pues aunque mis padres lo atendieron, no fue suficiente y mientras yacía en la cama, recuperándome del trauma físico, no podía evitar pensar que el sombrerero seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para hacerme daño. Después de ese incidente escalofriante en las escaleras, mi hermano finalmente decidió romper el silencio y contar la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquella noche, en la que había hecho aquella fiesta y en la que jugaron con la ouija. Mis padres, aunque inicialmente incrédulos frente a lo que consideraban cosas de niños, se sintieron consternados y reprendieron severamente a mi hermano por haber organizado la fiesta en su ausencia y haber expuesto a su hermano menor a situaciones peligrosas. Aunque no estaban convencidos de la veracidad de los eventos paranormales, decidieron tomar medidas para tranquilizarnos. Consultaron a un especialista en temas espirituales, quien realizó una limpieza en la casa y la bendijo, para protegernos de cualquier entidad maligna que pudiera acechar en las sombras. Para mi sorpresa, pareció funcionar, pues después de la limpieza y la bendición, el sombrerero desapareció por completo de nuestras vidas. Ya no lo veía en las sombras ni sentía su presencia en los rincones oscuros de la casa. La paz y la tranquilidad regresaron a nuestro hogar, y poco a poco, las heridas emocionales comenzaron a sanar. Sin embargo, a pesar de la aparente calma que había regresado a nuestras vidas, nunca pude sacudir completamente el miedo persistente de que el sombrerero regresaría algún día. Cada sombra oscura, cada ruido inexplicable, avivaba el fuego de mi paranoia. Hasta el día de hoy, sigo mirando por encima de mi hombro, siempre alerta ante cualquier indicio de su presencia, porque, aunque la limpieza y la bendición pudieron haberlo desterrado para siempre, sé en lo más profundo de mi ser, que el sombrerero aún debe encontrarse en alguna parte, esperando su momento para regresar y continuar con su oleada de terror, y mientras viva con ese temor, sé que nunca podré sentirme completamente a salvo de su influencia. Mi nombre es Jacinto. Actualmente tengo 80 años, y creo que a mi edad he vivido de todo, y hay pocas cosas que no he oído o visto, pero entre todas las historias que tengo para contar, hubo una en especial que me causa pesadillas hasta el día de hoy. Es algo que no solo relata un caso paranormal, sino hasta donde puede llegar la maldad humana. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 35 años. En aquel entonces, me sentía atrapado entre las expectativas sociales que dictaban que a mi edad debía tener casa propia, esposa e hijos. Sin embargo, mi realidad era completamente distinta. La inestabilidad laboral y económica me obligaban a vivir en cuartos alquilados, muy lejos de cumplir con las normas establecidas. A pesar de las presiones externas, lo que realmente me apasionaba era la tecnología. Desde pequeño, disfrutaba desarmar cosas mecánicas para descubrir cómo funcionaban. Había leído numerosos libros sobre radios y reproductores de música de la época, pero lo que más me cautivaba era la televisión.
No podía entender cómo en una pequeña caja cabían todas esas imágenes y sonidos que conformaban mi ventana al mundo. Recuerdo con claridad el día en que encontré una diminuta televisión en el basurero. Con esfuerzo y dedicación, logré repararla y finalmente cumplí mi sueño de tener mi propio televisor. Era en blanco y negro, incluía radio, y aunque era modesta, para mí era un tesoro. Sin embargo, la llegada de la televisión a color a México cambió todo. Aquella pequeña televisión se convirtió en un constante recordatorio de que poseía el modelo más modesto del mercado. Mi nuevo objetivo se centraba en obtener una televisión a color, pero las personas que podían permitirse ese lujo pertenecían a un estatus económico elevado, algo inalcanzable para mí en aquel entonces. La tecnología avanzaba rápidamente y mientras mi deseo por una televisión a color crecía, mi situación económica no mejoraba. Las presiones sociales seguían aumentando, pero mi atención estaba enfocada en encontrar la manera de adquirir ese anhelado objeto de deseo. Después de unos años, mi anhelo de poseer la televisión a color de mis sueños aún no se había hecho realidad. No obstante, mi vida había tomado un giro más positivo. Me había vuelto más conocido en mi vecindario, gracias a mi trabajo como ayudante de albañil. Aunque las jornadas eran pesadas y largas, encontraba satisfacción en seguir la línea que la sociedad marcaba. Por primera vez, la posibilidad de obtener una mejor estabilidad se veía mucho más cercana y además, estaba adquiriendo habilidades en un oficio que podría ser útil en el futuro. Un proyecto en particular marcó un punto en mi carrera como albañil. La tarea consistía en construir una pequeña casa para invitados en el jardín de una persona adinerada. Este proyecto demandó varios meses de arduo trabajo, pero finalmente la construcción concluyó de manera exitosa. La persona dueña de la casa, a quien siempre recordaré como un individuo genuinamente amable, decidió celebrar el logro con una generosa comida para todos los trabajadores. Era una tradición que nos brindaba un merecido descanso cada vez que finalizábamos un trabajo de esa magnitud. El día de la despedida, cuando todos estaban subiendo a la camioneta para irnos, me percaté de que había olvidado mis pertenencias dentro de la casa. Mis llaves estaban ahí, y como no volveríamos a esa casa, no tuve más opción que regresar. Sin embargo, la prisa del dueño de la camioneta, el cual debía ir a recoger a sus hijos, me hizo decirles que podían irse sin mí. Mientras recogía mis cosas, agradecí de nuevo al dueño de la casa y emprendí mi camino calle abajo para salir del vecindario. Mientras caminaba, sumido en mis pensamientos, mis ojos se encontraron con una escena maravillosa en una esquina. Un televisor, aparentemente en excelente estado, reposaba junto a otras bolsas de basura. La curiosidad se apoderó de mí al percatarme de que se trataba de un televisor a color. Sin duda, mi corazón latía con emoción al imaginar las posibilidades de tener finalmente un dispositivo tan anhelado. El objeto parecía no tener ningún problema visible, lo examiné detenidamente. Después de cerciorarme de que no hubiera nadie cerca, decidí llevármelo. Al levantarlo, noté que aunque era considerablemente más grande que cualquier otro televisor que hubiera visto, su peso era mayor de lo que imaginaba, lo interpreté como un indicio de calidad. La emoción de ese hallazgo hizo en un principio que el peso no fuera un problema, convencido de que había ganado la lotería ese día. Y aunque pensé que sería fácil, el llegar a casa con aquel televisor gigantesco, resultó ser una tarea agotadora que consumió muchas horas de esfuerzo extra. Mi cuerpo se encontraba totalmente exhausto por el peso. Casi de inmediato lo conecté, pero para mi desgracia no encendió, tenía que repararlo, pero había dejado mis herramientas en casa de mi mamá y tendría que ir por ellas. A decir verdad, sería un camino de 20 minutos en la oscuridad, sin mencionar lo cansado que estaba por haber llevado la televisión hasta allá. Supuse que el aparato seguiría ahí por la mañana, así que me fui a dormir. Por lo que recuerdo eran alrededor de las 8 de la noche, una hora antes de la que acostumbraba para dormir,
pero estaba tan cansado que me dormí solo minutos después de acostarme. Algo sobre mí, al menos hasta ese momento, era que no creía en nada relacionado a los fantasmas. Si a mí yo de ese tiempo le hubieran preguntado sobre el tema, te diría que si no podía verlo, entonces no lo creería. Sin embargo, esa noche fue diferente. Desperté de repente, sin recordar lo que había soñado, aunque casi podía asegurar que había sido una pesadilla dada mi reacción. Grité en la oscuridad, y también estaba empapado en sudor. Eso era algo que no me había pasado nunca, ni siquiera de niño. Al principio, pensé que podría estar enfermo, pero después solo me hice a la idea que había sido un mal sueño. Sin embargo, eso no hizo que se me quitara esa sugestión, por el más mínimo ruido que escuchaba mientras intentaba volver a dormir. Miré la hora y casi eran las 12, sabía que debía intentar dormir otro poco, así que aunque aún tenía un poco de angustia, cerré los ojos e intenté volver a dormir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, una extraña sensación invadió la habitación. El frío se apoderó del ambiente, no sé de qué manera describirlo, era como si el lugar se estuviera volviendo un congelador. Aunque como para ese momento ya me estaba quedando dormido, me dio flojera levantarme por otro cobertor, y lo único que hice fue cubrirme de pies a cabeza para intentar ignorarlo. Aunque estaba comenzando a funcionar, de repente un sonido sutil pero inconfundible rompió el silencio. Era como una respiración pesada, pero sonaba como si el dueño de la respiración estuviera justo a un lado de mí. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, y casi como un reflejo me destapé para ver quién era. Sin embargo, no había nadie ahí, y todo estaba muy quieto, ni siquiera había sonido de insectos. Cuando logré tranquilizarme, intenté restarle importancia a esos extraños sonidos que había escuchado. Después de todo, vivía en una pequeña vecindad y los ruidos de los vecinos a menudo atravesaban las delgadas paredes. Rápidamente, atribuí la respiración a algún sonido de un vecino, y quizás por estar más dormido que despierto, lo había escuchado más cerca de lo que realmente estaba. A pesar de mi intento por descartar la situación, como una de esas noches en las que los sonidos parecen más fuertes de lo que son, me daba cuenta que esa respiración solo se escuchaba cuando intentaba volver a dormir. Y no solamente eso, sino que en un momento no solo la escuché, sino que sentí claramente cómo traspasó el cobertor y me golpeó en la cara. De inmediato abrí los ojos y encendí la luz. Pero, para mi asombro, no había nadie más en la habitación. Intenté tranquilizarme, repitiéndome que lo que estaba comenzando a pensar no podía ser real, y que era culpa de la fatiga y del estrés acumulado a lo largo del día. Convencido de que todo podría ser producto de una mente agotada, decidí apagar la luz nuevamente y cerrar los ojos con la esperanza de conseguir dormir de una buena vez. Sin embargo, mi intento de volver al sueño se vio interrumpido apenas unos minutos después, ya que un sonido peculiar comenzó a llenar la habitación. Pasos, pero no unos cualquiera, eran pasos diminutos, como los de niños correteando. Al principio, creí que provenían del exterior, pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que esos pasos se escuchaban claramente dentro de mi habitación. El pánico se apoderó de mí. Volví a encender la luz, y aunque esperaba encontrar una explicación lógica, una vez más, mi cuarto estaba vacío, y los pasos ya no se escuchaban. Al no saber a quién más recurrir o lograr pensar en una explicación lógica de todo eso, lo único que se me ocurrió hacer fue rezar para intentar tranquilizarme. Creo que esa noche, dije todas las plegarias que me sabía. Después de rezar durante cerca de una hora sin parar, logré sentir cierta tranquilidad. Aunque la luz aún iluminaba la habitación y no me atrevía a apagarla, decidí que era hora de volver a intentar dormir, puesto que para ese momento lo único que quería era que esa noche terminara. Incluso la idea de mudarme al día siguiente y jamás volver a ese lugar cruzó por mi mente. Esta vez, el sueño se apoderó de mí de una manera diferente. Por primera vez en lo que llevaba de esa noche, recordé un sueño. Era casi como ver una película.
Me encontraba en una calle, que era bastante parecida a la calle en donde había encontrado el televisor, solamente que los colores se veían mucho más apagados. Mis pasos me guiaban hacia la banqueta, donde un pequeño niño jugaba despreocupadamente con carritos de madera. Y aunque el niño estaba de espaldas, sin siquiera percatarse de mi presencia, sentía la necesidad de llamar su atención, de establecer algún tipo de conversación con él. Recuerdo que mientras caminaba, trataba de llamarlo para que volteara, pero mis llamados parecían caer en oídos sordos. Pues el niño no volteaba ni mostraba señales de percatarse de mi presencia. Decidido a obtener su atención, extendí mi mano para tocar su hombro. Sin embargo, en el instante en que mi mano lo rozó, un llanto desgarrador llenó el ambiente. Al principio, era apenas audible, pero conforme pasaban los segundos, el llanto se escuchaba mucho más fuerte, sumiéndome en un estado de desesperación y confusión. Era un llanto que parecía estar lleno de angustia y una profunda tristeza, además parecía que reventaría mis oídos en cualquier momento. Pero a pesar de eso, casi como si algo me obligara en el sueño, sabía que tenía que verle el rostro a aquel pequeño, así que seguí sacudiendo su hombro, hasta que lo logré y el niño volteó hacia mí, revelando un rostro que dejó mi corazón helado. Sus ojos no brillaban, era como si estuvieran completamente sin vida, como si estuvieran secos y me miraban con mucha frialdad. Su rostro parecía más un cadáver en movimiento que el semblante de un niño, estaba pálido y ojeroso, con labios morados. Una sensación de horror se apoderó de mí y en ese momento desperté de golpe en mi cama. Trataba de repetirme a mí mismo una y otra vez que todo había sido un sueño, para intentar quitarme el miedo que sentía, cuando de repente me di cuenta de algo, y era que a pesar de estar despierto, aún podía escuchar a un niño llorando, exactamente de la misma forma que en mis sueños. Era muy extraño, puesto que casi podía jurar que sonaba justo a un lado de mi oído, pero la luz encendida no revelaba la presencia de nadie. Aún así los lamentos continuaban, haciéndome dudar de mi cordura. Desesperado por darle una explicación a todo esto, me levanté y abrí la puerta de mi habitación, pero la esperanza de escuchar a algún niño llorando en la vecindad se desvaneció, al encontrarme con un pasillo oscuro y tranquilo. Todos parecían estar profundamente dormidos, y la oscuridad reinaba en cada rincón. Pero aún así esos llantos no paraban de escucharse en mi cuarto. Me acuerdo que en un momento, recordé un consejo de mi madre sobre cómo tratar con espíritus, y es que ella siempre decía, que solo bastaba con decirles que no eran bienvenidos en un lugar para que se fueran. Le dije con firmeza que no era bienvenido, que desconocía quién era o por qué me estaba molestando, pero que debía abandonar mi espacio, y para mi alivio, los llantos cesaron de inmediato, haciendo que mi cuarto quedara en un total silencio. Y aunque en ese momento creí haber terminado con esa pesadilla, decidí que al día siguiente buscaría la bendición de mi habitación para alejar cualquier energía negativa. Ya no me quería volver a dormir y solo trataba de pensar en cualquier cosa para pasar el tiempo hasta que amaneciera. De hecho, si hubiera tenido las herramientas necesarias, me hubiera levantado a arreglar la televisión, pero como no las tenía solo me tocaba esperar. Faltaba como media hora para las 5 de la mañana, y a esa hora ya empezaba a haber movimiento. Sentía que a esa hora ya no me sentiría tan solo, y supongo que ese pensamiento hizo que bajara la guardia y empezara a dormitar, y en uno de esos cabeceos fui interrumpido por un sonido inesperado. Un fuerte aplauso resonó cerca de mis oídos, y me vi obligado a abrir los ojos de golpe. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda, lo que pensé que ya había terminado, no estaba dispuesto a dejarme en paz. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, pero aún no escuchaba movimiento, lo que solo me estaba desesperando más. Pasaron 15 minutos antes de escuchar la primera puerta abrirse, y eso me tranquilizó. Sin embargo, eso hizo que volviera a dormitar, pero esta vez al punto de empezar a soñar de nuevo. Lo primero que vi fue al niño en posición fetal,
llorando desesperadamente y repitiendo una súplica angustiosa de ayuda. Cada repetición de esas palabras perforaba mis oídos, y la sensación de impotencia me envolvía, y casi enseguida volví a despertar. Esta vez escuchando esas súplicas una y otra vez, pero eso no fue lo único que noté al despertar. En primer lugar, la luz de mi habitación estaba apagada, y el resplandor que en un inicio yo creí que era la luz del foco, provenía de la televisión que había llevado a casa. Un escalofrío recorrió mi espalda, al darme cuenta de que la pantalla estaba encendida, emitiendo una luz sutil que proyectaba sombras en la habitación. La visión en la televisión era muy aterradora, porque no solo era estática, sino que proyectaba imágenes. Era el niño de mis sueños, vestido exactamente como lo había soñado durante toda la noche, estaba reflejado en la pantalla. Me quedé paralizado en mi cama, incapaz de comprender lo que estaba pasando. El pequeño golpeaba el vidrio de la televisión, suplicando con desesperación, «Ayúdame». El pánico se apoderó de mí, mientras observaba la escena en silencio. La imagen en la pantalla parecía querer salir de ese lugar, clamando por ayuda con cada golpe. La confusión y el miedo eran demasiado para mí. En ese momento mi mente luchaba por aceptar la conexión entre mis sueños y la realidad. Y después de unos minutos, el televisor se apagó de manera repentina, sumiéndome en la oscuridad de nuevo. La luz de la habitación se encendió segundos después, como si todo hubiera terminado, pero en lo más profundo de mí, sabía que no era así. Intrigado pero aterrado, me acerqué al televisor, solo para descubrir que ni siquiera estaba enchufado. La temperatura en la habitación comenzó a descender nuevamente y sentí una presencia detrás de mí. Temeroso de enfrentar lo que pudiera estar ahí, solo me atreví a mirar el reflejo apagado del televisor. Y para mi horror, el niño de mis sueños estaba ahí, justo detrás de mí. Una sensación helada recorrió mi espina dorsal y antes de que pudiera articular una palabra, el niño habló: «Abre el televisor». Sin comprender del todo por qué, decidí obedecer, y con las pocas cosas que tenía a la mano, abrí el televisor. Recuerdo que incluso quebré la pantalla en el proceso, solo para enfrentarme a una verdad aterradora. Dentro del inmenso aparato yacía el cuerpo de un pequeño niño, con la misma ropa que llevaba en mis sueños. Estaba visiblemente desnutrido, y la realidad del horror que se revelaba ante mis ojos me atormentó profundamente. Sin detenerme a procesar lo que veía, salí corriendo de la habitación horrorizado, alerté a las autoridades. En un principio, las sospechas se volcaron hacia mí, pero tras una exhaustiva investigación, descubrieron al verdadero responsable, un hombre adinerado, que le había arrebatado la vida de aquel niño, que solía ayudarle con trabajos de jardinería en su casa. La verdad, esto es algo con lo que sueño de vez en cuando, y cuando lo recuerdo aún me asusta, pero la verdad es que, en el fondo me alegra que ese niño tuviera un funeral adecuado y pudiera descansar en paz, o al menos eso creo, puesto que ya nunca lo volví a ver. Relatos anónimos.